Entonces ya teníamos el techo de las fosas nasales, que estaba formado por, en este caso, por la cara posterior de los huesos nasales, caras posterolaterales de la s- espina nasal del hueso frontal, la cara inferior de la lámina cribosa, la cara, escúchenme, aquí se ha cortado, la cara anterior e inferior, la cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. Listo. Eso forma el techo. El piso. El piso estará formado por dos estructuras óseas. Uno, por la cara superior de la apófisis palatina del maxilar superior y por la cara superior de la lámina horizontal del hueso palatino. Ambas son cóncavas y lisas. Piso. Ya tenemos dos, techo, piso. Observemos la pared externa o lateral de la cavidad nasal, también denominada fosas nasales. Esta pared externa o lateral, primero reconozcamos las estructuras óseas que les va a ir formando. Uno, estará formado por el maxilar superior. Estará formado en coloración verde por el hueso unguis o lagrimal. En naranja, el hueso etmoides. En amarillo, el hueso, en este caso, conchal inferior, cornete nasal inferior, turbina nasal inferior. Tiene varios nombres, ¿no? Pero lo más importante, por este hueso. En lila gay, como dice Coscarelli, lo va a estar formado por la porción vertical o perpendicular del hueso palatino. Y con una coloración más o menos gris, en este caso, vamos a encontrar al hueso esfenoides. La pared externa o lateral está formado por maxilar, cornete, lagrimal, etmoides, palatino y esfenoides. Especifiquemos cómo. Todas estas estructuras tenemos que hablar de sus caras internas. De todos los huesos que hemos mencionado, todo tiene que ser caras internas. Ejemplo, estará formada la pared externa o lateral de las fosas nasales por la cara interna del maxilar superior. Estará formada por su cara interna o medial del cornete nasal inferior, concha nasal inferior o turbina nasal inferior. Estará formada a su vez por la cara interna o medial del hueso unguis. Estará formada por su cara interna o medial del laberinto etmoidal o masas laterales del etmoides. Estará formada por su cara interna de la lámina vertical del hueso palatino o lámina perpendicular de dicho hueso. Y estará formada por la cara interna o medial de la apófisis pterigoides en su ala interna o ala medial. ¿Se dan cuenta? Que esta pared externa, todas sus caras son internas. Lo más relevante, que estas fosas nasales se van a comunicar con la fosa pterigomaxilar. En mis tiempos, trasfondo de la fosa pterigomaxilar, por este agujerito, que se ha denominado el agujero esfenopalatino. Listo, ya lo tenemos. Tenemos, en este caso, pared superior, pared inferior, pared externa. Opuestos de la pared externa, tenemos que hablar de la pared interna o medial. La pared interna o medial o septal de las fosas nasales está formado por dos estructuras óseas y por un tejido cartilaginoso, en este caso, o cartílago del tabique nasal. Los huesos serán la lámina perpendicular o pentagonal del etmoides. ¿Pero qué cara? Sus caras laterales. La otra estructura ósea estará formado por el hueso vómer. ¿Pero qué caras? Sus caras laterales del hueso vómer. Y anterior entre las dos estará formado por el cartílago del tabique nasal. ¿Pero qué caras? Sus caras laterales. Nada más en la formación, en este caso, de su pared interna. Lámina perpendicular, hueso vómer, cartílago. Todas en sus caras laterales. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría hablar de su pared anterior y su pared posterior.
pared anterior y la pared posterior. Si vemos la articulación en un cráneo, observamos su pared anterior. Está formado por esta hermosa escotadura, denominada la escotadura nasal. Pero vemos que tiene la forma más o menos de una perita, en los que se habla de la famosa escotadura piriforme, la escotadura piriforme. Y su pared posterior va a estar formado por la transcavidad de las fosas nasales. También recibe el nombre de coanas. Esta transcavidad de las fosas nasales tiene límites. Su límite va a estar formado inmediatamente por el borde posterior del hueso Bomer. Su límite inferior está formado por el borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino. Su límite lateral o externo está formado por la cara interna o cara medial de la apófisis pterigoides juntamente con su lámina interna. Y su límite superior estará formado por el cuerpo del esfenoides y las alas bomerianas. A todo esto se denomina las famosas coanas o transcavidad de las fosas nasales. Nada más, así de facilito. Ahora, tenemos a su vez que hablar de otras cavidades. Hablemos de esta cavidad, que se ha denominado la famosa fosa temporal. Esta fosa temporal vamos a encontrar como límites toda esta región. Facilito. Y decimos, está delimitado por el borde posterior superior del hueso cigomático, también llamado borde temporal. Estará formado por la cresta temporal del hueso frontal o línea temporal. A nivel del hueso parietal, por la línea temporal superior. Y transversalmente por la raíz longitudinal del cigoma o cresta suprameática. Y el borde superior de la apófisis cigomática. Esto va a delimitar a mi fosa temporal. Y todo esto es la fosa temporal, formada por parietal, escama del temporal, carilla temporal del ala mayor y carilla temporal del hueso frontal. En este límite va a prestar inserción la fascia temporal o aponeurosis temporal. Y a nivel de la fosa, va a prestar inserción un músculo, que era el famoso músculo crotafíticus o músculo temporal. Ahora bien, de esta fosa temporal, por debajo, recibía el nombre de fosa pterigomaxilar, pero por capricho de algunos autores lo han cambiado de nombre como fosa infracigomática, en relación a la apófisis cigomática del temporal, al hueso cigomático, por debajo y por dentro, fosa cigomática. En mis tiempos le conocía como fosa pterigomaxilar. Ahora bien, se está actualizando. Denme un segundo. Ya. Entonces lo tenemos. Región infratemporal. Por debajo. Infra, debajo. ¿Sí o no? Esta región infratemporal va a tener la forma de una pirámide triangular de base lateral y vértice medial. Entonces, observemos la pirámide. Va a estar formado por una pared superior o techo, una pared anterior y una pared interna. Facilito, ¿no? Pared superior, pared anterior y la pared interna. Vemos que la superior va a formarse parte de la porción basilar del temporal y la porción subtemporal del ala mayor del esfenoides. La pared anterior estará formada por la tuberosidad del maxilar superior y su pared interna directamente por la apófisis pterigoides y la cara externa o lateral del ala externa de la apófisis pterigoides o lámina externa. Nada más. Entonces, con eso ya tenemos pared. Hablemos de su pared superior entonces. Para ello, observamos la base del cráneo y delimitamos. Esta es la pared superior de la fosa infratemporal. ¿Qué dijimos? Estará formada por la superficie subtemporal del ala mayor de los esfenoides y por la carilla subtemporal de la porción basilar del temporal. Nada más, así de facilito, ¿no? Ahora, eso es medial. Lateral se va a comunicar directamente con la fosa temporal por un agujero. Se denomina el agujero cigomático. Este agujero cigomático, delimitado medialmente por la cresta esfenotemporal o cresta temporal inferior. Y lateralmente por el arco
cigomático. Facilito, hueco, cigomático. Ya lo tenemos, pared superior. Hablemos de su pared anterior. Dijimos que la pared anterior está formada netamente por la tuberosidad del maxilar superior, en toda su extensión, por la tuberosidad del maxilar. A su vez estará formado por la ¿quién? Por la cara externa o cara lateral de la apófisis pterigoides. Listo, ya lo tenemos. La base va a estar formada ¿por quién? Va a estar cesado por la rama mandibular. La rama mandibular va a denotar en este caso la base. ¿Qué cara? Su cara interna. Y va a comunicar con la región maseterina por la famosa escotadura sigmoidea o escotadura mandibular. A nivel del vértice, se ha considerado como fosa pterigomaxilar o trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Este trasfondo de la fosa pterigomaxilar va a tener la forma de una pirámide cuadrangular. Entonces, este trasfondo, o simplemente fosa, de una pirámide cuadrangular, de base superior y vértice inferior. Presenta 4 paredes. Su pared externa la comunica la fosa infratemporal con la fosa pterigomaxilar o trasfondo de la fosa. Listo. Su pared anterior está formada por la tuberosidad del maxilar superior. Su pared posterior va a estar formada por la cara anterior de la apófisis pterigoides. A ese nivel voy a encontrar un vestíbulo, que es el vestíbulo, en este caso, o la fosita vestibular, donde va a alojar al ganglio esfenopalatino o de Meckel. En su pared superior va a tener 2 porciones. Una que va a estar relacionada, va a ser libre, va a estar relacionada con la fisura orbitaria inferior o esfenomaxilar. Y la otra con la superficie subtemporal. Esa pared superior va a formar la base de este trasfondo de la fosa pterigomaxilar o simplemente pterigomaxilar. Su vértice. El vértice va a ser cesado por la apófisis piramidal del hueso palatino, que va a estar comprendido entre la tuberosidad y la apófisis pterigoides. Nada más. Y su pared interna es la que mencionamos. Va a formar la cara externa, en este caso de la lámina perpendicular del hueso palatino, y vamos a encontrar a un agujero, al agujero esfenopalatino, que comunicaba las fosas nasales con la fosa pterigomaxilar y la fosa cigomática. Listo. De esa forma lo hemos resumido. Si hablamos de la cavidad bucal, es más fácil. Va a comprender un techo, la pared anterior y las paredes laterales están formados netamente por los bordes alveolares en su cara medial. El techo estará formado en este caso por las caras inferiores de las apófisis palatinas de los maxilares superiores y las caras inferiores de las láminas horizontales del hueso palatino. Estas estructuras formaban una sutura, que era la sutura cruciforme y el punto cruciforme. Anteriormente habíamos encontrado el conducto nasopalatino o conducto incisivo. Eso nada más formaba las paredes laterales. Ahora, sus paredes laterales, a su vez, según otros autores, dice que se encuentran reforzadas por las ramas mandibulares y cuerpo de la mandíbula a la cavidad orbitaria. No presenta pared posterior ni presenta piso, por si acaso. Y ya, eso es un resumen de la cavidad. Las estructuras óseas se van desarrollando de acuerdo a lo que hemos encontrado desde la formación embriológica, ¿sí o no? Puntos craniométricos, fontanela, tejido fibroso, tejido cartilaginoso, primer arco braquial, segundo arco braquial y tercer arco braquial. Y cada una de ellas presentaba una arquitectura que denotaba su formación de la vascularización de la corriente hidrodinámica que habíamos mencionado. Pero tenemos que ver que toda esta estructura de la cabeza ósea es parte de nuestro esqueleto. Entonces decimos, ¿cómo se formaba en generalidad nuestro esqueleto? Decimos que estaba formado por una columna vertebral, ¿sí o no? ¿Y qué era esqueletos? Significaba lo famoso seco. Entonces el esqueleto solamente es seco, hueso seco. Entonces vamos a mencionar a la columna
vertebral. Pero dentro de esta columna vertebral solamente la porción cervical a nivel del cuello. La columna vertebral estará formada por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales o también denominadas torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, de 3 a 1 coxigias. Entonces, esto va a formar toda nuestra columna vertebral. En su extremidad superior de la columna vertebral vemos que va a estar articulado todo lo que hemos estudiado, el cráneo, y en su extremidad inferior va a estar articulado lo que es la cintura pélvica. Hablemos entonces de nuestras vértebras. Nuevamente, vamos a mencionarles solamente 7 vértebras cervicales a este nivel. La primera recibe el nombre de atlas, la segunda, axis, la tercera cervical, cuarta cervical, quinta cervical, sexta cervical y séptima cervical. A partir de la tercera hasta la séptima cervical, reciben el nombre de vértebras tipo. ¿Qué significa eso? Que todas se semejan. Claro, la sexta y la séptima con ciertas características, pero todas tienen casi las mismas características estructurales de estudio. Sin embargo, la primera y la segunda ya adquieren distinta forma, por eso se les denomina atlas y axis, ¿no? Se le denomina atlas porque directamente va a soportar, en este caso, todo el volumen de la masa encefálica y la estructura ósea del cráneo. Entonces, por eso es atlas. Hablemos de mi primera vértebra cervical. Esta primera vértebra cervical, para su estudio, va a estar formado por cuerpos. Se denominan también masas laterales del atlas o cuerpos del atlas. Tenemos uno derecho y otro izquierdo, ambos reunidos por un arco, denominado el arco, en este caso posterior, y el arco anterior. Describamos los cuerpos. Los cuerpos van a presentar, en este caso, en la forma de un cubo. Presentará dos caras, una cara superior y una cara inferior. Y presentará bordes posterior, medial, anterior y lateral. Hablemos de la cara superior. Esta cara superior va a presentar una superficie cóncava, denominada la cavidad glenoidea. A nivel de esta superficie o cavidad glenoidea se va a articular el cóndilo del occipital, nada más. En su borde interno va a formar parte del agujero vertebral. En ese borde interno vamos a encontrar una cresta, que es la cresta transversa. A partir de esa cresta transversa va a prestar inserción el ligamento transverso, donde va a estar en relación con la apófisis odontoides del axis. En su borde externo o lateral vamos a encontrar dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. ¿De quién? Raíz anterior de la apófisis transversa y raíz posterior de la apófisis transversa. Entre ambas raíces vamos a encontrar al agujero, que se denomina el famoso agujero transverso. Esta apófisis transversa lateralmente va a terminar en un tubérculo, denominado el tubérculo transverso. Ahora bien, aprovechando esta misma imagen, Hola, Vane. vamos a mencionar a su vez sus Hola. extremidades. Una extremidad anterior, esta extremidad anterior, que se va a comunicar con el arco anterior, y una extremidad posterior o borde posterior que se va a comunicar con el arco posterior. Hablemos de los arcos. El arco anterior va a presentar una cara anterior, donde se va a proyectar en la parte media un tubérculo, denominado tubérculo anterior del atlas. Y en su cara posterior vamos a encontrar una pequeña carillita, que es la carilla articular, que se va a articular con la carilla articular de la apófisis odontoides. Al articularse va a formar una articulación de tipo cilíndrica o trocoide. En el arco posterior presenta una cara superior. En dicha cara vamos a encontrar un canal o surco. Este canal o surco recibe el nombre de vertebral. ¿Por qué?
va a estar en relación con la arteria vertebral y el primer nervio raquídeo. Presenta una cara posterior. En su cara posterior del arco posterior, otro tubérculo, pero menos prominente, denominado tubérculo posterior. Y su cara anterior del arco posterior va a formar parte del agujero, en este caso, el agujero vertebral. En esta primera vértebra vemos que el agujero vertebral se va a dividir en dos porciones, una anterior cuadrilátera y otra posterior ovoidal. En la porción anterior cuadrilátera, dijimos a nivel de sus masas o cuerpos, encontramos la cresta transversa. Entonces aquí vamos a encontrar la articulación de la apófisis odontoides. Y en la posterior ya va a ser el conducto medular. Esta es la cara superior del atlas. En su cara inferior vamos a encontrar también superficies articulares. A ver, veamos, se ha colgado. Ya alguien está... Ahora sí. O sea, alguien ha pintado esto. En su cara inferior vemos que también encontramos superficies articulares. Estas con una inclinación hacia anterior. Estas superficies articulares inferiores, se denominan así, se van a articular con las superficies articulares superiores del axis y van a formar una articulación plana de tipo artrodial. Idéntico. Observamos su cara inferior, de la arco anterior, arco posterior, en la carilla articular. Raíz posterior, raíz anterior, agujero transverso, apófisis transversa. Esta carilla, como les he mencionado, se va a articular con esta apófisis, que era la apófisis odontoides. Ya tenemos. Y donde va a ir articulada, va a formar una articulación cilíndrica, en este caso, o también llamado cilíndrica o trocoide. Ya lo tenemos. Segunda vértebra cervical. La característica de esta segunda vértebra, idéntico. Presenta su cuerpo, sus superficies articulares, presenta ya no un arco, presenta ya láminas. A nivel del cuerpo presenta caras, una cara anterior. Esta cara anterior va a presentar un tubérculo, denominado la eminencia triangular anterior, la cresta anterior, nada más. Y varios orificios que van a ser los orificios vasculares de segundo orden. En su cara superior, en la cara superior de este axis, una prolongación denominada la famosa apófisis, que será la apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides tiene levemente la forma cilíndrica y un estrechamiento a nivel de su base, que la hemos denominado el cuello de la apófisis odontoides. Y un vértice medio truncado. Ese vértice truncado donde va a insertarse el ligamento axo-occipital, ¿ya? Axo odontoideo, axo occipital. Algunos autores, de acuerdo a la forma, dicen que tiene la forma de un pivote. Y odonto significa diente. Otros dicen que tiene la forma de un diente, ¿ya? Veamos a nivel de su cara superior. La cara superior del cuerpo va a lateral a nuestras apófisis odontoides. Vamos a encontrar sus superficies articulares con un plano inclinado, escúcheme bien, con un plano inclinado de anterior hacia posterior, de superior hacia inferior, ¿ya? Ahora bien, dentro de estas superficies articulares vamos a encontrar una raíz, que es la raíz anterior de la apófisis transversa, y otra raíz, que es la raíz posterior de la apófisis transversa. Ambas se fusionan y forman mi apófisis transversa. Esta apófisis transversa presenta a su vez dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Y el agujero transverso, ya lo tenemos. Se van a continuar hacia posterior, escúcheme, se van a continuar hacia posterior formando dos láminas, la lámina vertebral y la otra lámina vertebral, de forma levemente rectangular, de una cara póster superior inclinada y una cara antero inferior medial.
Estas dos láminas se reúnen y van a formar a una espina, denominada la espina vertebral o apófisis espinosa. El agujero vertebral que presenta esto ya tiene levemente la forma triangular, de base anterior y vértice posterior. Entre la superficie articular y la lámina, un pequeño engrosamiento denominado pedículo. Estos pedículos, al articularse con los otros, van a formar los agujeros de conjunción, donde van a atravesar los nervios daquilios. En un corte estructural del sistema nervioso, encontramos que el conducto medular va a estar formado también por las meninges, periféricamente por la dura madre, tejido subaracnoideo y la pía madre. Y va a estar contenido la médula espinal. Por esos pedículos que hemos mencionado, nacían los famosos nervios daquilios, mediante su raíz anterior motora y su raíz posterior sensitiva, los nervios daquilios. 31 pares de nervios daquilios. Hablemos de las vértebras tipo. A partir de la tercera hasta la séptima adquieren la misma característica. Para su estudio, entonces, una vértebra tipo estará formado por el cuerpo vertebral, por las láminas vertebrales, por las superficies articulares, las apófisis transversas y el famoso pedículo vertebral. Los cuerpos vertebrales tienen levemente la forma cuadrilátera, otros dicen la forma de un cilindro aplanado, y como tiene 6 caras, una cara superior, una cara posterior, una cara anterior, 2 caras laterales y una cara inferior. En la cara superior es levemente cóncava, que lateralmente vamos a encontrar unas crestas, denominadas las famosas crestas semilunares o crestas vertebrales laterales del cuerpo. Entonces, ¿por qué semilunares? Porque presenta la forma de una semiluna. Esta cara superior, al articularse con la otra vértebra, va a ser cóncava y vamos a encontrar un disco, el famoso disco articular, donde va a formar una diartrosis, en este caso. Entonces, dentro de la clasificación, una articulación anfiartrósica. El pedículo. Este pedículo es un segmento de cilindro que anteroposterior es convexo y transversalmente va a ser cóncavo, que van a dar origen a los nervios raquídeos en su paso de los agujeros de conjunción. El pedículo se va a unir inmediatamente con la superficie articular. Esta superficie articular van a tener nuevamente con los planos inclinados, tanto superior como inferior. Ahora, de esta superficie articular o masa lateral de la apófisis, vamos a encontrar una raíz, la raíz posterior de la apófisis transversa. De la cara lateral del cuerpo, veamos que nacía el pedículo y van a ser la raíz anterior de la apófisis transversa. Entonces, esta es la apófisis transversa. Esta apófisis presenta un canal, denominado también canal vertebral o simplemente canal raquídeo. Y este canal raquídeo lo va a dividir a la apófisis transversa en 2 tubérculos. Un tubérculo transverso anterior y un tubérculo transverso posterior. A nivel de la sexta vértebra cervical, este tubérculo anterior forma un canal, se vuelve más voluminoso y forma un canal, que es denominado el canal de Chassagne-Knat o canal carotidio. Ojo con eso, a nivel de la sexta vértebra cervical. Ahora bien, ya lo tenemos, el agujero transverso. Ahora, en la cara posterior del cuerpo, juntamente con la cara interno medial de las láminas derecha y lámina izquierda, forma el agujero vertebral. Dicho agujero vertebral, dijimos en las vértebras cervicales, va a presentar la forma triangular. La reunión de las láminas van a formar las famosas apófisis espinosas. Estas apófisis espinosas pueden ser bifurcadas, en este caso, o bilobuladas, como se denominan otros autores.
Entonces ahí la tenemos, las famosas espinas de las apófisis, de la apófisis espinosas. Y el canal o surco o escotadura espinosa. Nada más. A partir de la séptima vértebra cervical, va a tener, es una vértebra de transición, se ha denominado a la séptima. ¿Por qué de transición? Porque estará en relación dentro de las cervicales a la torácica. La otra que presenta una mayor proyección de su apófisis espinosa, mayor proyección, mayor longitud, en este caso, hacia posterior e inferiormente. Ahora bien, pero es unitubercular, presenta un solo tubérculo. Y, y las caras articulares superiores e inferiores son con mayor planos inclinados. Si observamos dentro de las articulaciones de estas vértebras, dijimos y recordamos que los cuerpos vertebrales formaban una concavidad y dentro de esa cavidad existía un disco, que era el disco articular, y formaba una articulación anfiartrósica o una anfiartrosis. A nivel de las apófisis transversas y sus cuerpos articulares o sus superficies articulares de superficies planas, vamos a formar una artrodia, la característica, ¿no? Y a nivel del axis, en este caso, del axis y el atlas, iban a formar en este caso una articulación cilíndrica o troclear, donde nos daba un solo eje de movimientos. Así de facilito, ¿no? Ahora bien, continuando con esto y ya casi finalizando, tenemos a nuestro querido hueso hioides. El hueso hioides no está articulado todo lo que es el esqueleto, está separado por ligamentos y músculos. Se debe su nombre en este caso porque tiene la forma de un ypsilon. Para su estudio, el hueso hioides estará formado por el cuerpo del hueso hioides hasta mayor del hueso hioides y hasta menor del hueso hioides. Inicialmente solamente es tejido cartilaginoso que posteriormente se va osificando. Presenta 8 puntos de osificación. En este caso, 2 puntos de osificación para el cuerpo, 2 puntos de osificación para el asta menor del hueso hioides, 2 puntos de osificación para el asta mayor y 2 puntos de osificación para los tubérculos mayores del asta mayor. Nada. Este asta menor se va desarrollando a partir, o en este caso se va osificando a partir de los 15 años de edad. Entonces, como todos ya somos mayorcitos, ya debemos tener levemente osificado, ¿no? Veamos en el cuerpo. En el cuerpo, en este caso, se va a encontrar convexo, presenta una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. ¿Qué es lo que encontramos? En la cara anterior, una cresta vertical, denominada la cresta vertical del cuerpo del hueso hioides. Esa cresta se va a dividir a su vez por una cresta transversal, y es la cresta transversal del hueso hioides, que divide una carilla antero-superior y una carilla antero-inferior o simplemente anterior. Y en la parte media, un tubérculo, el tubérculo hioideo. Nada más. Ahora, la cara posterior es cóncava. Sus dos extremidades, en las extremidades, van a ser la base del asta mayor del hueso hioides. Entre el cuerpo, en su borde lateral, y la base del asta mayor, se va a encontrar las famosas astas menores del hueso hioides. Estas astas mayores van a presentar una cara superoexterna y una cara inferointerna, un borde superior y un borde inferior. La proyección de su vértice posterior va a formar un famoso tubérculo, que es el tubérculo hioideo, nada más. ¿Qué es lo que nos llama la atención, pese a todo? Serán las inserciones que presentarán a nivel de nuestro hueso hioides. ¿Qué es lo que tenemos? En la cara anterior se van a insertar el músculo geniogloso, genioideo, miloioideo y levemente a nivel de la base el músculo digástrico. Y cerca al asta mayor del hueso hioides el músculo hiogloso. En su cara posterior se va a insertar el músculo, escúcheme bien, el músculo tiroideo. En su borde superior del hueso
ioides, en su borde superior, se va a insertar dos membranas, la membrana tiroioidea y la membrana ioglosa. Y en su borde inferior se van a insertar lateralmente el músculo homoioideo, el esternocleidoioideo o simplemente esternoioideo y el músculo tiroioideo. Nada más. ¿Y qué más tenemos? En las astas menores del hueso ioides, se insertan dos músculos linguales, el músculo lingual superior y el músculo lingual inferior. Y no conforme con eso, al músculo constrictor medio de la faringe. Y en el vértice de esta asta menor del hueso ioides se va a insertar un ligamento, el ligamento estilo maxilar. En las astas mayores se va a insertar el músculo hiogloso y en el tubérculo se va a insertar un ligamento, el ligamento tiroideo lateral, que estará en relación con el asta mayor del cartílago tiroides, formando eso, o membrana tiroidea lateral. Entre ambas está el hueso ioides. A este hueso ioides también se le ha conocido con el nombre de balancín ioideo, porque la contracción de los músculos infraioideos y la contracción de los músculos supraioideos han hecho que descienda nuestra mandíbula. Por eso, balancín ioideo. Si se han dado cuenta, es un tema corto, lo he terminado en el tiempo correspondiente, ya estamos solamente a minutos del cierre. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Veamos nuestra cantidad de participantes. Somos 17 participantes. Muchas gracias por haberme escuchado. Lo he hecho lo más concreto y simple. Nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Que tengan buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.